Todo esto empezó de una forma tan simple que cuesta creer que haya derivado en semejante vendaval. Bastaron apenas unos segundos, una declaración breve y sincera, para que se pusiera en marcha una maquinaria perfectamente engrasada. Desde ese momento, todo ha girado en torno a una única intención: desacreditar, presionar y, si pueden, silenciar a Melody. Lo que ha ocurrido después parece sacado de un manual de cómo desmontar públicamente a alguien que no entra por el aro, que no acepta las reglas no escritas que rigen ciertos entornos donde, si no estás con ellos, estás en contra. Melody se limitó a decir unas palabras desde el corazón, apelando a la paz, al respeto, a la unión entre personas. No gritó, no acusó, no señaló culpables. Solo expresó su deseo de que en el mundo haya menos conflicto y más amor. Y eso, increíblemente, fue el detonante para que se la empezase a cuestionar, a ridiculizar y a castigar mediáticamente. Hay sectores que esperaban que se posicionara, que tomara partido, que dijera lo que ellos necesitaban oír para validarla. Pero no lo hizo. No eligió ni un lado ni otro. Optó por algo mucho más incómodo para quienes viven de la polarización. Optó por mantenerse fiel a su esencia, a su arte, a su mensaje de concordia. Y claro, eso no encajaba. No servía. No era útil para alimentar el relato de nadie. Y cuando no sirves, te vuelves prescindible. O peor, te conviertes en un objetivo. A partir de ahí comenzó todo. Primero las críticas veladas, luego las campañas encubiertas, más tarde los comentarios despectivos, los cortes malintencionados de sus entrevistas, las burlas, los titulares manipulados. Todo diseñado para desdibujar su imagen, para convertirla en una caricatura de sí misma. Y lo más grave es que todo esto tiene un origen perfectamente localizable. Una rueda de prensa donde Melody, en lugar de enfrentarse, eligió tender puentes. Pero claro, en un mundo donde la confrontación vende y el odio da clics, hablar de paz es un acto casi subversivo. Y si a eso le sumamos que tiene firmado un contrato con cláusulas que le impiden pronunciarse políticamente, algo que ya había mostrado en vídeos anteriores, entonces la hipocresía de quienes la critican roza lo absurdo. ¿Cómo pueden exigirle una postura política cuando legalmente no puede darla? ¿Cómo pueden acusarla de ambigua si cada palabra que pronuncia está medida con la responsabilidad que implica ser una figura pública con millones de ojos observando? Pero, como siempre, lo que de verdad molesta no es lo que se dice, sino lo que no se dice. Lo que no se declara abiertamente. Lo que no se denuncia según el guión que otros han preparado. Y claro, como eso no bastaba para justificar tanto ataque, decidieron escarbar aún más. Buscaron algo, lo que fuera, con tal de encontrar un nuevo argumento para ponerla en la picota. Y lo encontraron en una broma. Sí, en una simple broma, espontánea, ligera, inofensiva, dicha en un momento distendido, sin malicia alguna. Melody intercambia unas palabras cómicas con otra artista, se ríen, juegan, exageran, y eso es motivo suficiente para que la crítica se dispare de nuevo. Que si es una falta de respeto, que si es frívola, que si no se toma las cosas en serio. Como si no estuviera permitido, ni siquiera, tener un momento de humor. En esa conversación, como muchos ya habréis visto, simplemente se juega con expresiones coloquiales, con palabras sin filtro, con esa chispa andaluza que a algunos parece molestar más que cualquier declaración política. Y por eso también la machacan. Porque no encaja. Porque no se pliega. Porque tiene personalidad. Porque no necesitan que sea auténtica, sino funcional. Pero Melody no está dispuesta a ser utilizada como marioneta. Ella tiene claro su rol, es artista. No es analista, ni portavoz, ni peón de ninguna causa manipulada. Su compromiso es con la música, con la belleza del arte y con el espíritu de unión que inspiró festivales como Eurovisión. Un evento que, en sus orígenes, nació precisamente para tender lazos entre países, para demostrar que a través de la cultura se pueden cerrar heridas. Y sin embargo, ahora se pretende convertirlo en un campo de batalla ideológico. Por eso Melody dice lo que dice. Porque su papel no es alimentar disputas, sino generar belleza. No es incendiar redes sociales, sino emocionar a través del escenario. Y eso, para quienes solo saben moverse entre extremos, resulta insoportable. Porque no la pueden controlar. Porque no se les ha rendido. Porque no ha seguido el guión. Y en este mundo, cuando decides pensar por ti misma, cuando decides hablar desde la verdad interior y no desde el miedo, lo pagas. A pesar de todas las dificultades, los ataques, las críticas y la presión constante, Melody sigue adelante. No solo sigue,
sino que lo hace con una tranquilidad y una serenidad que inspiran. Esa calma no es producto de la ignorancia o de la resignación, sino de la profunda convicción de alguien que entiende el juego al que se enfrenta y que sabe que esta batalla, aunque dura, es temporal. Melody permanece firme, con la cabeza alta y el corazón sereno, consciente de que todo lo que está viviendo ahora, aunque parezca abrumador, es solo una fase. Una fase que siempre llega cuando alguien se atreve a desafiar el relato establecido, la narrativa dominante que intentan imponer los que tienen el poder. Porque cada vez que alguien rompe el molde, que se sale del camino prefijado, se activa un mecanismo de defensa feroz que busca anularlo, desacreditarlo y silenciarlo. Pero lo que no saben quienes llevan ese sistema en marcha es que, aunque puedan intentar destruir a una persona, no pueden destruir la verdad. Y esa verdad es la que finalmente permanece, la que sobrevive al ruido y a la manipulación, la que emerge con más fuerza cuando las sombras se disipan. Por eso, hoy he decidido hacer este vídeo. No es una reacción impulsiva ni una simple queja. Es una exposición consciente, una invitación a que veáis con vuestros propios ojos lo que está ocurriendo realmente. Lo que vais a presenciar a continuación no es fruto del azar ni una coincidencia. Son pruebas, evidencias irrefutables, imágenes que revelan el funcionamiento oculto y despiadado de este sistema cuando alguien se atreve a no seguir sus reglas. Quiero que entendáis la dimensión de lo que hay detrás de cada gesto, de cada palabra, de cada crítica que Melody ha recibido. No se trata solo de opiniones o de debates normales en un contexto público. Se trata de ataques calculados, de una maquinaria que se pone en marcha para desacreditar a quien no se pliega, que convierte cualquier acción o declaración en un motivo para intentar derribar a la persona. Y esto no es solo un problema de Melody, podría ser el problema de cualquiera de nosotros. Porque este sistema no discrimina, basta con que te atrevas a decir algo que no les guste, con que no repitas la versión oficial que quieren imponer, con que ejerzas tu derecho a ser libre, para que te conviertas en blanco de esta maquinaria. Esta realidad es mucho más aterradora de lo que parece. Nos muestra que la libertad de expresión, ese derecho fundamental que creemos garantizado, en realidad es un terreno frágil, vulnerable a la manipulación y la censura. Y nos hace preguntarnos hasta qué punto estamos realmente libres para expresar nuestras ideas, nuestras opiniones o simplemente para optar por no tomar partido. Melody ha vivido esto en carne propia y lo sigue viviendo día tras día, enfrentando no solo críticas legítimas, sino ataques velados, campañas de desprestigio y una presión insoportable solo por no ajustarse a un guión prefabricado. Por eso es tan importante que estas historias se conozcan. Que no se queden en el silencio o en los titulares manipulados, sino que lleguen a la gente para que comprendamos juntos qué está ocurriendo. Si este mensaje resuena contigo, si sientes que estas verdades deben ser escuchadas y compartidas, te pido que me ayudes a difundir este contenido. Un gesto tan sencillo como darle like, suscribirte, compartir o dejar un comentario puede ser un pequeño acto de resistencia contra este sistema que intenta silenciarnos. No es solo un vídeo, no es solo la historia de un artista. Es un llamado a la conciencia colectiva, a la defensa de nuestra capacidad de pensar diferente, de cuestionar y de elegir libremente. Estamos en un momento en que la polarización y la imposición de posiciones extremas están ahogando la diversidad de pensamiento. Nos obligan a elegir entre dos bandos, entre dos narrativas opuestas, sin espacio para la neutralidad o la búsqueda de un camino intermedio. ¿Pero acaso no debería ser un derecho fundamental poder optar por la paz, por la comprensión, por no tomar partido cuando lo que más deseamos es un mundo sin conflictos? Melody ha expresado exactamente eso, un deseo genuino de paz, de amor, de respeto hacia todas las partes afectadas por las múltiples crisis que atraviesa el planeta. Y precisamente ese mensaje es lo que más les molesta, porque no encajan sus intereses ni en sus discursos. La neutralidad, en este contexto, no es indiferencia, sino una postura valiente y consciente. Es elegir no alimentar el fuego de la división y el odio, es apostar por la reconciliación y el respeto mutuo. Sin embargo, quienes controlan los medios y las narrativas intentan convertir esa postura en un delito, en una falta, en una forma de no mojarse que les permita atacar sin piedad. Y es justo eso lo que está ocurriendo con Melody. Le están juzgando por querer mantener su independencia y por no ser un títere de las agendas políticas o mediáticas. Gracias por estar aquí, por escuchar, por no ser indiferente ante esta realidad que afecta a todos, porque cuando la libertad de uno está en riesgo, la libertad de todos está en peligro. La indiferencia es el terreno fértil donde crecen la manipulación y la censura. Por eso, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad: no callar, no mirar hacia otro lado y apoyar la verdad, por pequeña o incómoda que sea. Porque el verdadero cambio comienza cuando nos atrevemos a alzar la voz,
cuando dejamos de ser espectadores y nos convertimos en actores de nuestra propia historia. Hoy más que nunca necesitamos valentía para defender esos valores universales que nos unen: la justicia, la libertad y la paz. Melody está haciendo eso al mantenerse firme en su postura, y nosotros debemos acompañarla en ese camino, no solo por ella, sino por todos los que vienen después, por todos los que merecen vivir en un mundo donde pensar diferente no sea un riesgo, sino un derecho. Gracias, de corazón, por formar parte de esta lucha. Por estar aquí, por escuchar, y sobre todo, por no permanecer callado. Es verdaderamente sorprendente, y a la vez, lamentable como en pleno siglo XXI aún existan tantas voces que critican a Melody por una cuestión tan elemental como su identidad cultural. Dicen que tiene rasgos muy españoles, como si eso fuera algo negativo o como si no fuera natural y legítimo expresar con orgullo las raíces propias en un escenario internacional tan importante como Eurovisión. Pero claro, parece que para algunos ese orgullo nacional es un problema, un motivo para cuestionarla, para ponerla bajo la lupa y analizar cada gesto con desdén. ¿No resulta contradictorio que una persona que representa a España, que lleva la bandera y la cultura españolas con dignidad, sea juzgada precisamente por ello? Esta actitud revela no solo una profunda falta de respeto, sino también un complejo enquistado en quienes critican, como si tener identidad y orgullo de donde uno viene fuera un defecto. Es un reflejo triste de la polarización y la intolerancia que, desgraciadamente, también se filtran en ámbitos culturales y mediáticos. Pero no solo se queda ahí la cuestión. Lo más inquietante es la dinámica que se observa dentro de Radio Televisión Española. Allí es donde parece concentrarse la verdadera maquinaria de la crítica destructiva y la manipulación. Hay quienes se autodenominan los buenos o los justos, pero cuando uno se asoma un poco más allá, descubre que gran parte de la estrategia para desprestigiar a Melody no proviene solo de opiniones espontáneas o legítimas diferencias artísticas, sino de un ejército de bots y cuentas automatizadas que trabajan incansablemente para minar su imagen. Es una guerra digital en toda regla, orquestada desde plataformas y círculos que buscan controlar la narrativa y evitar que alguien se salga del guión establecido. Pero no son solo máquinas, también hay personas reales, activas y conscientes, que actúan casi como si fueran autómatas, programadas para lanzar ataques coordinados, muchas veces con la idea equivocada de que están defendiendo una causa justa. Es aterrador pensar que una artista que simplemente ha tenido el valor de expresarse honestamente y mostrar su verdad se vea enfrentada a esta campaña implacable de desprestigio y acoso. En medio de esta tormenta, Melody ha hablado abiertamente sobre su estado mental, sobre lo agotada y saturada que se siente por la presión constante. Y lo que más duele es ver cómo esos sentimientos legítimos se convierten en munición para sus detractores. Usan su salud mental para atacarla, para ridiculizarla y deshumanizarla, como si admitir una vulnerabilidad fuera motivo de burla y no de comprensión. En lugar de solidaridad, la respuesta ha sido un festival de humillaciones públicas, desde programas de gran audiencia y con enorme influencia mediática. Y luego, irónicamente, quienes la atacan se colocan medallas de moralidad, de ser los defensores o los buenos en esta historia. Es una contradicción dolorosa, un juego sucio que pone en evidencia la hipocresía de muchos sectores que deberían apoyar a un artista en lugar de destruirlo. A pesar de esta intensa presión, Melody ha demostrado una fortaleza y una dignidad admirables. Su rueda de prensa fue todo un ejemplo de profesionalismo y resiliencia, probablemente una de las mejores exhibiciones de imagen pública y comunicación que se han visto en nuestro país en décadas. Su capacidad para mantenerse firme, para expresar sus ideas con claridad y sin ceder ante las provocaciones, habla muy bien de su carácter y de su convicción. Claro que no todo fue perfecto. En algunos momentos, la falta de un buen asesoramiento quedó patente, y ciertas declaraciones no jugaron a su favor, causando que algunos la percibieran como insegura o poco preparada. Sin embargo, esto no empaña el hecho de que está luchando en un escenario muy complejo, con enemigos visibles e invisibles, y que más allá de los errores puntuales, ha ganado mucho más de lo que ha perdido en esta batalla. Los datos son reveladores. Un descenso del 60% en el apoyo de cierta parte del público puede parecer alarmante, pero en realidad refleja el impacto de esta campaña de desprestigio y el desgaste mediático al que se está viendo sometida. La maquinaria que se ha puesto en marcha desde RTVE y otros sectores mediáticos no solo busca desacreditarla públicamente, sino boicotear su carrera de manera sistemática. Cuando se calme el ruido inicial, no me cabe duda de que vendrán intentos de bloquear sus presentaciones, de impedir que pueda desarrollar su carrera artística con normalidad. Están tratando de construir un relato que la presente como una diva engreída, anticuada, fuera de lugar, cuando en realidad lo que estamos viendo es un ataque político y mediático para mantener el control sobre qué discursos y qué imágenes son aceptables.
Una de las críticas más repetidas es que su canción y puesta en escena son anticuadas, que ya no encajan con lo que se espera en un certamen como Eurovisión, y que debería apostar por algo más moderno, olvidándose de los trajes de flamenca y otros símbolos tradicionales. Pero esta crítica no solo carece de respeto hacia la cultura española, sino que también evidencia una especie de rechazo hacia la identidad propia, como si apostar por la modernidad implicara renunciar a las raíces. Resulta absurdo que en un país con una tradición tan rica y diversa como España, haya quien desprecie su propia cultura y sus expresiones más genuinas en nombre de una supuesta modernidad homogénea y globalizada. Melody, por su parte, ha marcado un hito que nadie antes se había atrevido a cruzar. Ha expresado críticas directas hacia la candidatura oficial de RTVE dentro del propio recinto, delante de directivos y medios, algo que rompe con la tradición de aceptación sumisa y censura implícita que impera en estos entornos. Eso la ha convertido en un blanco fácil para ataques y descalificaciones, pero también en una figura que genera respeto y admiración por su valentía y autenticidad. A pesar de haber perdido cierto respaldo, la verdad es que ha ganado un reconocimiento más profundo y duradero que ningún éxito pasajero podría darle. Sin embargo, el contexto político y social añade una capa más de complejidad. Se ha criticado a Melody por no hacer una condena explícita del genocidio o por no posicionarse de manera contundente sobre conflictos internacionales durante un evento musical. Es importante entender que Eurovisión no es un foro para debates políticos complejos. Pedirle a un artista que tome partido en una situación tan polarizada y dolorosa es un error y puede poner en riesgo su carrera y su libertad artística. La manipulación mediática sobre el conflicto entre Israel y Palestina ha convertido ese tema en una especie de campo de batalla donde cualquier expresión es usada para atacar o apoyar de manera visceral, sin espacio para la reflexión o la empatía genuina. En los últimos días, han estado circulando por diversas plataformas y redes sociales una serie de comentarios que tienden a minimizar y restar importancia a lo que Melody expresó en relación con ciertos temas delicados durante su participación en el festival. Algunos de estos mensajes han llegado a reducir su intervención a un simple párrafo de las bases del festival, sugiriendo que ella no tenía libertad para pronunciarse con total libertad debido a cláusulas contractuales que le impedían abordar ciertos asuntos con claridad o profundidad. Esta interpretación, aunque basada en un hecho real, la existencia de una cláusula en el contrato que limita el margen de maniobra de los artistas, deja de lado aspectos fundamentales que deben ser analizados con más cuidado y empatía para comprender la complejidad de la situación en la que se encuentra Melody. Primero, es necesario reconocer que Melody actuó con una inteligencia y prudencia notables al invocar dicha cláusula para protegerse. En un contexto tan sensible y mediático como el de un festival internacional de la envergadura de Eurovisión, las palabras de un artista pueden ser sometidas a un escrutinio brutal, manipuladas o utilizadas para alimentar controversias que poco o nada tienen que ver con la intención original. La industria del entretenimiento, además, está plagada de intereses cruzados, presiones políticas y estrategias mediáticas que pueden convertir cualquier declaración en un arma arrojadiza contra quien se atreva a hablar con sinceridad o desde una postura crítica. En ese sentido, la decisión de Melody de usar esa cláusula para protegerse no es un signo de debilidad ni de falta de convicciones, sino todo lo contrario. Es una muestra clara de que conoce el terreno en el que se mueve y sabe cómo navegarlo para preservar su carrera y su integridad personal. Por otro lado, esta situación nos invita a reflexionar sobre la realidad que enfrentan muchos artistas hoy en día. En un mundo donde la libertad de expresión puede verse condicionada por contratos, acuerdos, y en muchos casos, por el miedo a represalias o boicots, ser capaz de expresar una postura auténtica sin arriesgarlo todo se convierte en un desafío enorme. Melody ha sabido balancear con habilidad esta tensión, mostrando que se puede mantener la coherencia y el compromiso con valores importantes sin caer en provocaciones ni en confrontaciones estériles que podrían perjudicarla irreversiblemente. A pesar de esta prudencia en la forma, Melody ha dejado muy claro que sus convicciones son firmes y profundas. Ha expresado en diferentes momentos y espacios que su compromiso con la paz, la justicia y los derechos humanos es una constante en su vida, y que está por encima de cualquier competición artística o espectáculo pasajero. Para ella, lo verdaderamente importante no es ganar un premio o alcanzar la fama, sino contribuir a un mundo más justo y compasivo, donde todas las personas puedan vivir con dignidad y respeto. Esta postura, en un contexto global donde los conflictos, las injusticias y las desigualdades persisten, es más valiosa y necesaria que nunca. Melody no se limita a hablar de estas cuestiones desde un lugar superficial o oportunista. Su compromiso es genuino y se manifiesta en cada gesto, en cada declaración y en la manera en que enfrenta las adversidades. En un momento en el que tantas voces críticas son silenciadas, desacreditadas o manipuladas para que no molesten, ella ha demostrado valentía para mantenerse fiel a sí misma y a sus principios,
aunque eso suponga enfrentarse a críticas, ataques y campañas de desprestigio. Esta fortaleza y autenticidad la convierten en un ejemplo para muchos, especialmente para quienes creen que el arte y la música pueden ser vehículos poderosos para generar cambios positivos en la sociedad. No podemos pasar por alto la importancia de reconocer y apoyar a artistas como Melody, que más allá de sus talentos artísticos, representan una postura ética y comprometida con los valores que deberían unirnos como humanidad. Su carrera no solo debería medirse por ventas, premios o popularidad, sino también por el impacto que tiene al promover la reflexión, el diálogo y la solidaridad en tiempos tan convulsos. Es fundamental que el público y la industria entiendan que detrás de cada canción y de cada presentación hay una persona con ideas, sentimientos y una visión clara sobre el papel que puede desempeñar en el mundo. En definitiva, Melody es mucho más que una intérprete. Es una voz comprometida con la paz mundial, con los derechos humanos universales y con la defensa de todas las personas que sufren en cualquier parte del planeta, sin importar su origen, religión o ideología. Su trayectoria y su actitud nos invitan a no quedarnos en la superficie, a mirar más allá de lo evidente y a valorar la integridad y la coherencia en un entorno que muchas veces premia lo contrario. Su ejemplo es un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside solo en el talento, sino en la capacidad de mantenerse firme ante la adversidad, de defender lo justo con respeto y dignidad, y de usar la plataforma que se tiene para promover un mensaje positivo y esperanzador. Por eso, más allá de las polémicas y de las críticas injustas, ojalá la carrera de Melody siga creciendo con la fuerza y el reconocimiento que merece. Que pueda alcanzar todos sus sueños y metas, y que su voz siga resonando como un faro de integridad y resistencia en momentos difíciles. Porque no se trata solo de música o de fama, sino de construir un legado que inspire y que contribuya a un mundo mejor para todos.